GoldQuest quiere llevar Romero, un proyecto subterráneo de cobre y oro en República Dominicana, a factibilidad y permisos en 2026, después de darle una vuelta a una oposición que llegó a ser masiva la década pasada. Esto no es una historia de drill results, ya que los resultados técnicos son muy buenos ya cuando hubo el PFS la década pasada. Es una historia de cómo se desbloquea o se genera valor cuando un proyecto choca contra la política, las comunidades, el agua y los tiempos administrativos. En este episodio, en la entrevista con su CEO, te cuento dónde están las piezas clave y por qué 2026 puede ser un año bisagra para GoldQuest. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a inversión minera y de materias primas. Hoy volvemos con los programas de entrevistas a empresas y hoy descubriremos una que es muy interesante, no solo por sus grados, ni muy interesante por el oro que tienen en su proyecto estrella, o por el posible re-rate que van a venir en los próximos años, no únicamente por tener uno o varios proyectos en exploración en cola en sus concesiones, sino porque es la primera vez que tenemos el placer de entrevistar a una empresa de República Dominicana. Sí, señores, República Dominicana no es únicamente turismo, no es únicamente playas idílicas, sino que también es un país minero. Y quiero en este sentido, durante la entrevista, poder entrar en detalle tanto del proyecto como de la jurisdicción. Y hoy, para hablar de ello, nos acompaña Luis Santana, CEO de GoldQuest. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas tardes, Amadeo. Muchísimas gracias. Un tremendo honor y placer poder compartir contigo, con todas las personas que nos escuchan. Un placer. Genial. GoldQuest es una minera junior que cotiza en Toronto con las siglas GQC y en el OTC con GDQMF, enfocada en desarrollar y en paralelo seguir explorando un distrito aurífero, cuprífero en la República Dominicana, en la provincia de San Juan, dentro del cinturón Tireo. Su activo más importante, la estrella, es el descubrimiento del Romero, perdón, en el 2012 y su propuesta corporativa combina llevar Romero a permisos y construcción con un Bankable Feasibility Study y un estudio ambiental en curso y usar su posición de tierras, más o menos unos 50 kilómetros de tendencia mineralizada, para generar nuevos descubrimientos tipo satélite que puedan extender la vida de la mina o incluso crear un segundo centro de mineralización. A nivel de respaldo y alineación con el país, la compañía enfatiza un apoyo local inusual para una junior, con distintos inversionistas dominicanos constituyendo casi un 40% de la posición accionarial y que la empresa reporta además unos 61 millones de dólares canadienses en caja. Además, cuenta con la presencia de una empresa como Agnico Eagle en el accionariado con aproximadamente un 10%. Y este sería un poco un resumen antes de entrar en todo el detalle de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar en detalles, primero, Luis, me gustaría que hablásemos un poco de ti. Si te pudieras presentar a la audiencia y podrías
explicar un poco de tu formación y experiencia? Ya, bueno, muy bien. Pues primero te felicito, el resumen está muy bien hecho, no lo hubiera hecho Gracias. mejor. Y con relación a mi persona, soy dominicano de nacionalidad, me eduqué en República Dominicana y tuve mi primera experiencia en el sector minero en el año 97 en la empresa Falcon Bridge Dominicana, obviamente propiedad de Falcon Bridge Limited de Canadá. En el año 97 trabajé por 10 años en diferentes departamentos de operaciones y mantenimiento, destacándome en el área de project management, y eso me abrió las puertas para una transferencia hacia otra operación de Falconbridge Copper en esa oportunidad en Chile, en Antofagasta, en el norte de Chile. Y ahí ocupé la posición de superintendente de construcciones para una expansión que se estaba haciendo en un smelter que ellos tienen en ese país. Trabajamos unos 4, casi 5 años en Chile, en ese proyecto y en otros, y de ahí conseguí una oportunidad de ir a Australia, a South Australia, en Adelaide, y me uní a la empresa BHP, BHP Billiton en ese momento, en la operación de Olympic Dam, ocupando la posición de superintendente de proyectos de construcciones para la mina subterránea. Primera vez una mina subterránea, una muy bonita experiencia, 1 año y medio aproximadamente, y de ahí tuve la oportunidad de regresar a mi país por una propuesta que nos hizo Barrick Gold en ese momento para ocupar la gerencia de proyectos para la construcción de la presa de relaves de su mina Pueblo Viejo, una posición importante y me permitía regresar nuevamente a mi país luego de más de 5 años de ausencia. Entonces, entrando en el área de proyectos, que es mi background, de ahí pasé al área de operaciones de mina, la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar dentro de la operación de una empresa minera, y de ahí subí a la gerencia de operaciones, responsable por la mina, la planta de procesamientos, tailings, facilities y proyectos en general, ocupando la posición número 2 en toda la organización en el país. Y posteriormente, en el 2018, con la llegada del señor Bristol, él me promovió y me envió a Argentina, a Veladero, en la operación que ellos tienen en joint venture con Shandong Gold, a la posición de gerente general de las operaciones. Fue también primera experiencia trabajando ya como a nivel de gerente general y CEO de esa división. Y al año siguiente me fui con Shandong a África, a Ghana, donde ellos iban a construir una mina nueva, la mina Cardinal Nandini, que habían adquirido recientemente en esos días. Me dieron la oportunidad de ser el presidente y CEO de la empresa que ellos formaron en Ghana. Es responsable del desarrollo de esa nueva mina, una mina con 5 millones de onzas de oro y un perfil de producción de más de 500.000 onzas anuales, y un proyecto de más de 550 millones de dólares. Un proyecto sumamente retador e interesante, donde trabajé casi 2 años, 1 año y medio, poco más. Y ahí tuve la oportunidad de regresar a República Dominicana nuevamente y hacerme cargo ya de una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto, una posición importante y con una tremenda responsabilidad de construir y de desarrollar no solamente la mina Romero, sino el distrito minero que se tiene el potencial la empresa de desarrollar en la formación minera, como tú muy bien señalas. Así que ese ha sido mi recorrido, un profesional dominicano con experiencia tanto en el país como internacionalmente también. Sí, no, no, has nombrado minas muy importantes, muy conocidas como Olympic Dam, Peladero. Increíble la trayectoria que te ha llevado a ver pues muchos proyectos, muchos países, así que realmente felicidades por toda esa experiencia y trayectoria. Ahora te quería que nos pudieses explicar un poco la historia de Gold Quest, ¿no? ¿Cómo se formó la empresa? ¿Cómo llegasteis, digamos, al proyecto Romero? Y un poco lo que habéis hecho, ¿no? Hasta llegar hasta hoy, día de la entrevista. Sí, la empresa Gold Quest nace por un grupo de emprendedores en el año 2000 que se les llamó la atención República Dominicana cuando el gobierno de entonces puso en licitación los derechos mineros, los títulos mineros de lo que hoy es Pueblo Viejo, de Barrick y Newmont. En ese momento era una licitación internacional
que ganó Placer Dome por un proyecto donde había unas reservas probadas superior a 25 millones de onzas de oro, con alto contenido de azufre, bien complejo, unos problemas ambientales que habían sido heredados por el Estado dominicano fruto de unas malas operaciones anteriores. Entonces, estos emprendedores que pertenecían, eran geólogos de diferentes empresas, se unieron y dijeron, si en República Dominicana hay un elefante minero de ese tamaño, probablemente en el país haya potencial para que hayan otros elefantitos. Ese fue más o menos el análisis. En el año 2002 vinieron al país, hicieron una investigación en la Dirección General de Minería, le llamó la atención la geología en general del país y ya en el año 2003 formaron la empresa, la registraron en bolsa y recaudaron capital para empezar sus trabajos de exploraciones a nivel de todo el país, a nivel nacional, en las tres regiones que tenemos. Y para el año ya 2004, 2005 de manera particular, solicitaron la primera concesión de exploraciones en esa zona donde está Romero, la zona de San Juan, en la zona hacia el oeste, suroeste de República Dominicana, a una buena distancia de donde estuvo el descubrimiento de la mina de Pueblo Viejo. Entonces, es un poco el origen de nosotros, de una historia de emprendedurismo, una historia de visión, de mucho trabajo, y obviamente de lo que va a significar el día de mañana el desarrollo de una potencial mina para la República Dominicana. En el año 2005 se le dio la primera concesión, en el año 2010 se renovó la concesión donde está la mina Romero, y en el año 2012 finalmente se hace el descubrimiento de lo que hoy es el depósito, el yacimiento de Romero, que es un depósito subterráneo con unos 2.4 millones de onzas de oro equivalentes en recursos y 1.1 millones de onzas de oro en reservas, evaluados a $1.300 en una prefactibilidad que se hizo en el año 2016. Después de eso, en el año 2017, nosotros, como tú señalabas en la introducción, nosotros, la concesión Romero es una sola de 14 concesiones que tenemos en la zona, ocupando una extensión de unas 22.000 hectáreas de terrenos concesionados y una distancia, una longitud de 50 kilómetros, justamente en el corazón de la formación de Ireo, que tiene 250 kilómetros de extensión desde el noroeste de Haití hasta el suroeste, el sureste de República Dominicana. Entonces, en el año 2017, la empresa hace un tercer descubrimiento, que es el descubrimiento de Cachimbo, en la misma formación de Ireo, a 22 kilómetros de Romero. Y para el año 2018, después de ese interesante descubrimiento, que llamó la atención de Agnico Eagle y tomó una participación en nuestra empresa de alrededor de un 15%, con una inversión de 25 millones de dólares canadienses, a raíz de todo ese éxito del proyecto, de una prefactibilidad con un buen NPV, un buen payback, un proyecto económico, un tercer descubrimiento y el respaldo a Agnico Eagle, lo que llenó de júbilo y de alegría a la empresa, pronto se convirtió en no tan buenas noticias porque llamó la atención de unos cuantos actores locales, regionales, que se opusieron al desarrollo del proyecto, básicamente. Se opusieron en base a una campaña de mentiras, de manipulación, de una población muy humilde, muy pobre y que no tienen un buen nivel de educación, y fueron muy efectivos estos políticos en convertir lo que es un proyecto de desarrollo regional con mucho potencial. Rápidamente lo convirtieron en una amenaza para la población de San Juan. Desafortunadamente para la empresa, cuando se vieron en este tema de esta campaña publicitaria local, provincial en San Juan, la empresa, yo entiendo que no lo manejó de manera apropiada, y dejó crecer el tema a un punto en donde la empresa se vio forzada a cerrar las oficinas, a despedir el personal y detener prácticamente todo el avance de Romero y de las exploraciones en las zonas. Y eso duró prácticamente el año 2018 hasta el año 2022, cuando nosotros ingresamos a la empresa. Nosotros ingresamos a la empresa en el año 2022, en septiembre, con un precio, una valorización de mercado de unos $40 millones, con una caja relativamente pequeña,
y con prácticamente con el último intento de la empresa por tratar de rescatar este proyecto. Y desde ese día, Amadeo y todos, nuestro trabajo ha estado precisamente en trabajar en San Juan, trabajar en la provincia, trabajar en la comunidad, en los diferentes sectores, los diferentes componentes sociales y políticos en San Juan, explicándoles el proyecto. Primero aclarando todas las mentiras que se esparcieron en torno al proyecto, con evidencia fehaciente, porque, por ejemplo, fue un tema tan tonto que los políticos utilizaron para generar temor en la población, el cianuro, como un agente químico contaminante que se utiliza de manera masiva en minería y que nosotros supuestamente íbamos a utilizar y lo íbamos a dejar ir al río y de ahí el río a la presa y que eso iba a afectar la vida de todos. O sea, ese fue el argumento más importante. El 90% de la narrativa estaba en torno a los contaminantes del cianuro y cómo eso iba a dañar a la población. Sin embargo, Amadeo y todos, el proyecto es un proyecto que considera la construcción de una planta de concentrado de cobre, donde se va a producir un concentrado de cobre rico en oro, plata y ese material concentrado se va a exportar fuera del país. El cianuro nunca ha estado como parte del plan de desarrollo del proyecto. Entonces, con ese argumento, con esa claridad, con esa nitidez, nosotros empezamos a actuar con los líderes políticos, sociales, culturales y religiosos y formamos un equipo de trabajo de unos 50 jóvenes. Los entrenamos, los formamos como voceros para que fueran a las comunidades, visitaran las casas, casa por casa. Visitamos unas 13.300 casas entre finales del año 2022 y el primer semestre del 2023, aclarándole a la población precisamente en lo que consistía el proyecto Romero y en lo que no consistía como una primera avanzada para un poco limpiar la imagen de la empresa. Posteriormente, con esa campaña, nosotros empezamos a colocar una campaña ya del posicionamiento del proyecto, de visión a futuro, de lo que podría significar el desarrollo de un proyecto como el nuestro, en términos de empleos, en términos de la generación del impacto económico que desarrollaría una provincia con índice de pobreza elevado, como son ellos, con una juventud abundante, que no tiene oportunidades prácticamente de trabajo con salarios dignos y obviamente cómo eso iba a repercutir en el desarrollo de la infraestructura que nosotros necesitábamos para nosotros poder desarrollar nuestro trabajo. Y pintamos un poco un horizonte, un futuro prometedor para ellos. Y como tercera etapa, no solamente nos dimos cuenta en esa interacción con las comunidades, que es una comunidad donde había muchas necesidades básicas, fundamentales, como por ejemplo de comunicación, una comunidad remota que estaba a 2 horas de la ciudad, donde no había obviamente teléfono celular, no había internet, y los niños tenían que subir a una montaña prácticamente para poderse comunicar con sus familiares. Entonces identificamos que podíamos instalar antenas de comunicación de Starlink, por ejemplo, y comunicar esas pequeñas comunidades remotas con una pequeña muestra de solidaridad de la empresa. Y asimismo vinieron un pequeño acueducto rural. Había un proyecto que la empresa había iniciado en el pasado de cambiar la forma como se cocina con leña y madera en esas comunidades. Llevamos una pequeña estufa con un cilindro de gas que ahora ellos podían utilizar un subsidio que tiene el gobierno para el gas, para las familias pobres. Y entonces cambiamos fogones por estufas, por ejemplo. Y de ahí seguimos cambiando pisos de tierra, que la mayoría de las comunidades le construimos pisos de cemento. Hicimos una cooperativa de pescado. Hemos hecho un montón de proyectos pequeños, Sí, estoy pero de viendo, alto estoy impacto. viendo. Mm. Un montón de proyectos pequeños de alto impacto que combinado con una visión clara de desarrollo, de propositiva, de que el desarrollo de este proyecto no solamente va a beneficiar a la accionista de la empresa que corresponde, sino que también va a desarrollar al país, a la República Dominicana, por las contribuciones significativas que hace el sector minero, pero que de manera muy particular iba a beneficiar a esas comunidades que tanto necesitan de oportunidades de empleo. Entonces, todo esto se ha combinado para que ese nivel de rechazo que teníamos en el pasado, que impedía el desarrollo del proyecto, se redujera a niveles significativos y el nivel de apoyo se incrementara.
La otra estrategia, brevemente te comento, Medeo, que nosotros implementamos de la experiencia que sacamos en África, era lo importante, lo fundamental, que era una empresa canadiense, pequeña, mediana, como nosotros, de contar con un respaldo financiero y económico en República Dominicana. En República Dominicana, un país de renta media, donde hay un nivel de industrialización y de comercialización importante, mucho turismo, como todos saben, pero un sector financiero bastante estable y fuerte. Entonces nosotros fuimos con nuestra propuesta, con nuestra historia y le empezamos a contar en todos los escenarios que nos permitieron contarla. Y finalmente, a finales del año 2024, logramos captar la atención de tres inversionistas importantes de República Dominicana que creyeran en el proyecto e invirtieran en el proyecto, convirtiéndose así en socios estratégicos para el desarrollo de Romero. Eso abrió las puertas y para mitad del año pasado iniciamos, por ejemplo, en el 2024 con una inversión inicial de 9.6 millones de dólares y en el año pasado, 25 en julio, hicimos una segunda recaudación donde recaudamos unos 16 millones de dólares adicionales y para finales del año y principios de este año hicimos una tercera recaudación donde recaudamos en República Dominicana de manera exclusiva unos 30 millones de dólares adicionales. O sea que hemos recaudado de capital nacional unos 55 millones de dólares en apenas un año. Y eso es una muestra clara de que el sector financiero, el sector nacional, está viendo, está reconociendo el potencial que tiene Romero, el trabajo que hemos hecho en estos últimos 2 o 3 años y la tremenda oportunidad que tiene para generar valor para estos inversionistas y para todos los que participamos en el mismo. Sí. No, te agradezco muchísimo la explicación tan detallada porque además ah, responde y que luego iremos puede un poco más en detalle o lo podemos volver a comentar, pero muchas de las preguntas y puntos claves que tenía, ¿no? Porque el primero era, muy bien, habían hecho un PFS en 2016, los números estaban muy bien, el proyecto estaba excelente. Estamos a 2025 o 2026 ya, perdón, no hemos llegado a buen puerto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y lo has descrito perfectamente. Ahora estaba mirando, digamos, la gráfica de cotización de los últimos 5 años. Se ve claramente, ¿no? Vosotros iniciasteis en 2022, la acción subió de 0,15 a 0,30 y algo en 2022, que supongo que es en el momento en que vinisteis, y cómo en estos últimos años ha ido subiendo, bueno, se mantuvo, digamos, en esa zona, ¿no? En los 2 últimos años de 0,15, 0,20, pero cómo se ha revalorizado en el transcurso de los últimos, podríamos decir, año hasta llegar a los 2,30 actuales, ¿no? Demostrando de alguna forma, evidentemente, que el mercado del oro ha apoyado, ¿no? Todo esto, pero cómo el soporte que estabas explicando interno y cómo parece que el mercado está viendo que Gold Quest puede llegar a ser una realidad. Antes de entrar, puedo un poco más en detalle y aprovechando un poco toda la explicación que has dicho y viendo que al final el tema de oposición comunitaria ha sido uno de los mayores escollos que ha habido y con todo el trabajo que habéis hecho, me pregunto si aún tenéis oposición. Digamos, ¿tenéis protestas, tenéis huelgas, tenéis algún grupo ecologista que esté en contra? Los políticos, tanto locales como regionales, ¿qué están diciendo sobre el proyecto? Sí, bueno, muy buena pregunta. Cuando nosotros llegamos al 22, encontramos una encuesta, una medición que se hizo a final del año 2019 por un consultor externo, en donde se midió San Juan y los números que se entregaron fue que el 88% de la población en San Juan se oponía al proyecto, o sea, no quería que el proyecto se desarrollara. Apenas un 8% de la población encuestada ese año estaba de acuerdo con un potencial proyecto y había un grupo muy pequeño, un 4 un 5% que estaba indecidido. Entonces era una oposición prácticamente absoluta. Nosotros realizamos encuestas en el año 2022, a final del año 2022, en noviembre,
y los números eran más o menos iguales. O sea, nosotros teníamos, eran un 90% de rechazo y un apoyo igual, más o menos de un 8%, y prácticamente no había nadie indeciso, era todo el mundo Claro. en contra del proyecto. Ahora bien, nosotros hemos mantenido haciendo encuestas cada 3 o 4 meses y hemos visto cómo la campaña, esa encuesta no solamente medimos el nivel de apoyo que tiene el proyecto, sino que hacemos mediciones también para un poco escuchar lo que piensa San Juan con relación a cómo se perciben la problemática que tiene la población desde el punto de vista social, económico, político, de seguridad también. Obviamente sus aspiraciones, sus anhelos. Ha sido una herramienta que nos ha permitido a nosotros podernos alimentar de mucha información importante. Y en las últimas encuestas que nosotros hicimos, la última siendo agosto del año pasado, nosotros teníamos un nivel de apoyo, de aceptación del proyecto de un 55%. O sea, de un 8 a un 55 en la vuelta de unos 2 a 3 años. Pero lo más interesante es que ahora el rechazo del proyecto es, en lugar de ser un 90%, es un 19%. Y hay un grupo, hay un margen de alrededor de un 30% que dice estar indeciso, que no sabe si estar de acuerdo o estar en contra del proyecto, lo que nosotros leemos como el público, como el target, para nosotros continuar comunicando, continuar interactuando y poder seguirle dando información para que ellos puedan, obviamente, identificarse con el apoyo al proyecto. O sea, nosotros hemos, y yo lo digo en todos los escenarios, nosotros hemos avanzado mucho con relación de dónde estamos a dónde estamos hoy, pero bajo ninguna circunstancia podemos decir que hemos terminado. El trabajo social, comunitario, para empresas que se desenvuelven en el sector de los recursos naturales, específicamente la minería, es un trabajo permanente y constante que nunca termina. Te cuento, por ejemplo, en Falconbridge, una operación que empezó en el año 72 y hasta hace poco, hasta el año 2022-23 estuvo en operaciones, siempre había un grupo de personas que por ideologías particulares, o sea, siempre se oponen al desarrollo y al uso de los recursos naturales en las jurisdicciones. O sea, en la otra operación que existe en el país tenemos lo mismo. O sea, oposición siempre vamos a tener. La diferencia hacia el pasado es que ahora tenemos una administración plenamente consciente de las condiciones sociales y económicas del país, que tenemos una narrativa bastante clara, contundente, arraigada en datos y obviamente netamente enfocada en buscar puntos de acuerdo en común con la comunidad y poder trabajar con ellos en soluciones. Entonces, es un tema que nosotros entendemos que está siendo manejado y que está en control. Y es un trabajo permanente, Amadeo, es un trabajo que nunca, nunca va a terminar. Excelente. Has nombrado, digamos, que desde el punto de vista político, pues hay un apoyo, parece, hacia la minería, pero me pregunto si, digamos, es el partido actual, si la oposición también está, digamos, a favor de la minería o es algo, digamos, que puede cambiar según las elecciones, porque no sé cuándo vais a tener elecciones, un poco para saber. Sí, bueno, pues excelente. Mira, República Dominicana, gracias a Dios, pues somos de los pocos países, las excepciones en Latinoamérica, en donde tenemos un sistema de partidos, un sistema político donde no hay extremos, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Los tres partidos mayoritarios que tienen posibilidad de alcanzar el poder de manera razonable, los tres partidos son o de centro un poquito a la derecha, o de centro un poquito hacia la izquierda. No tenemos esos extremos que vemos en otras sociedades, en otros países en Latinoamérica. Y los tres gobiernos, los tres partidos, perdón, en una circunstancia u otra, siempre han estado 100% en disposición, primero, en la importancia de la inversión extranjera directa como parte de la estrategia para desarrollar República Dominicana. Tenemos un clima de inversión extranjera estable, sano, con una seguridad jurídica importante, y eso es uno de los temas que más destacan los gobiernos dominicanos hacia el exterior, hacia afuera. Y obviamente eso se traduce también en un apoyo a la minería, a la que está y a la minería que estamos por desarrollar.
tanto el partido de gobierno, él actualmente ha manifestado de manera directa su apoyo al proyecto, y las autoridades anteriores también, que fueron los que dieron las concesiones de exploración, a nosotros nos consta que estuvieron apoyando el proyecto. Ahora bien, una cosa que yo digo, yo soy minero, tengo 30 años en el sector, pero muchas veces nosotros en las empresas mineras un poquito como que nos desconectamos en estos temas sociales y comunitarios. O sea, es muy difícil que un gobierno latinoamericano vaya en contra de una mayoría comunitaria, de un Exacto. 90% en relación a un proyecto, porque al final del día esos son sus votantes, esas son las personas que Sí, sí. deciden si ellos están en el poder o no. Entonces, las empresas mineras tenemos que entender esa realidad en Latinoamérica. Y tenemos obviamente que actuar en consecuencia. No podemos solamente asignarle responsabilidad al gobierno, sino que nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena, porque va directamente en nuestro beneficio también. Perfecto, muy, muy bien explicado. Ahora entramos un momento en República Dominicana. ¿Me podrías decir un poco cómo funciona el tema de permisos y de aprobación? ¿Es muy distinto a otras jurisdicciones que hayas estado? ¿Hay algo que el inversor que no esté acostumbrado al país deba de saber que sea especial? No, no, es muy, muy estándar. De hecho, en el año 24, no, sí, el año 24 se modificó el procedimiento interno para la permisología del punto de vista de estudios ambientales. Y básicamente lo que consiste es que los proyectos, obviamente tenemos que tener una concesión de exploración. Una vez nosotros exploramos y descubrimos un recurso económico, tiene que ser evaluado con un reporte. Aquí todo lo que conozco utilizan el estándar canadiense, el NI 43101. Una vez tenemos un NI 4101 positivo, con un valor económico interesante, se solicita a la Dirección General de Minería su aprobación, o sea, la aprobación del proyecto. Y con una autorización o con una aprobación de la Dirección General de Minería, entonces recién ahí, ahora nosotros pasamos al proceso de evaluación ambiental. Y esa es en la etapa donde estamos. Se solicitó a la autoridad ambiental, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los estudios de evaluación de impacto ambiental del proyecto. Se hizo la solicitud a finales del año 2024, en noviembre. En marzo del 25 ellos visitaron el proyecto, vieron como un site overview, y luego de eso emitieron los términos de referencia para los estudios de evaluación ambientales que se tienen que realizar. Eso lo hicieron en junio del año pasado, mitad de junio, e inmediatamente a partir de ahí fue como el puntapié de inicio para lo que es el trabajo ya de evaluación de impactos del proyecto que estamos actualmente haciendo. Nuestro plan, te hablo ahí mismo de la permisología, es Sí, sí. terminar ese estudio de evaluación de impacto ambiental para el mes de julio de este año 2026. Y una vez entregado, durante el desarrollo de los estudios de evaluación de impacto ambientales, hay tres milestones de consulta pública a la comunidad que son obligatorios. Uno al inicio del proceso, para comunicar a la comunidad, informar un poco el proyecto, en qué consiste, los estudios que se están haciendo, en qué consiste el estudio, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, o sea, explicarle el método a las comunidades. Eso lo hicimos en septiembre. Posteriormente, hay una vista pública intermedia en donde se interactúa con la comunidad nuevamente, se le actualiza con relación al desarrollo de los trabajos, lo que se ha hecho, lo que falta. Se le dan algunas indicaciones preliminares de los hallazgos que se hayan encontrado. Y al final, con el reporte en julio, se deben hacer unas vistas públicas finales, en donde se presenta el proyecto, los impactos identificados y los planes de manejo que la empresa está sometiendo a la autoridad para su aprobación. Entonces, una vez terminado todo ese proceso, debe concluir en una licencia ambiental del proyecto.
Nosotros esperamos recibir la licencia ambiental del proyecto hacia finales del Q3 o inicios del Q4 de este año 2026. Y con la licencia ambiental es que recién nosotros podemos conseguir el título minero, el mining lease o la concesión minera, que es ya lo que nos habilita para iniciar la construcción de la mina Romero. Eso es más o menos lo que consiste. Eso es, ¿cómo se llama esto? Es coincidente con el método que se utiliza en otros países también, como Claro. Canadá y Colombia, que nosotros hemos estudiado. Muchas veces en el tema de permisos y más en paraísos como República Dominicana, un tema importante es el agua, ¿no? ¿Cómo solucionáis vosotros el tema del agua? Sí, mira, el tema agua para nosotros, para la comunidad, ha sido ha sido el tema Sí, de la minería en República Dominicana y de nosotros de manera particular es el temor que el proyecto pueda afectar el recurso agua en la zona. El proyecto está ubicado aguas arriba del embalse de Sabaneta. El embalse de Sabaneta es una represa, una hidroeléctrica que almacena el agua que se utiliza posteriormente para generación eléctrica y para irrigación eh, de los cultivos en el Valle de San Juan. Por lo tanto, de ahí, por eso fueron los políticos tan exitosos, porque ellos lograron claro. vincular que el cianuro, a ser supuestamente usado en este proyecto, iba a ir al río y del río venía la presa y como de ahí se alimenta todo, ¿sabes? Íbamos a dañar todo. O sea, ellos fueron muy eficientes en eso. Entonces, nuestro trabajo ha sido precisamente en desmontar toda esa narrativa y te puedo comentar que primero el proyecto, uno, no utiliza ese elemento químico, pero tampoco utiliza químicos peligrosos en grandes cantidades. O sea, es un proyecto que tiene un procesamiento relativamente sencillo y amigable a través de la producción de concentrado. El número dos es que el proyecto va a hacer un uso eficiente del agua porque las colas que nosotros vamos a producir, el 65% de ellas se van a llevar a la mina subterránea como backfill, como paste, y el 35% se van a deshidratar, se va a sacar el agua para recircularla y se va a depositar como colas secas y posteriormente se va a revegetar. Entonces, toda esa agua que tenemos en la zona se va a estar reciclando de manera permanente. Nosotros la solución que buscamos al tema de agua es en la zona donde estamos, en la precordillera, estamos a una elevación de unos 1.200 metros sobre el nivel del mar y en esa zona existen precipitaciones abundantes durante el año. De acuerdo al reporte hidrológico que tenemos precipitaciones anuales promedio de unos 2.300 milímetros todos los años y con una estación seca bastante bien definida entre el mes de diciembre y el mes de marzo de cada año, que es la temporada seca. Entonces, la solución es que vamos a colectar agua de precipitación en el entorno de la planta de proceso y de las instalaciones de almacenamiento de colas. Toda esa agua se va a canalizar a dos lagunas artificiales que vamos a construir. Ahí vamos a almacenar el agua durante la temporada de lluvia. Y desde ahí entonces nos vamos a alimentar durante la temporada seca y lo vamos a estar reciclando. Le decimos a la gente, por ejemplo, primero no vamos a tomar agua del río, no vamos a tomar agua de la presa y el catchment, la cuenca que vamos a colectar con relación al tamaño de la cuenca que aporta el río es un tamaño totalmente despreciable, insignificante. De hecho, la calculamos y es un 0.00027% de la cuenca. O sea que el impacto de esa agua que nosotros vamos a colectar y vamos a reciclar es totalmente insignificante con relación al caudal que maneja el río. ¿Y tenéis algún plan B en caso de que haya años de sequía o haya problemas en no poder conseguir suficiente agua? No, no, Amadeo. El, No. el plan B es, nosotros tenemos que tener, ahora lo estamos revalidando en la Sí, factibilidad que estamos haciendo, ¿cómo se llama esto? El estudio hidrológico y el estudio hidrogeológico que estamos haciendo va a validar todos los assumptions que nosotros hicimos durante la prefactibilidad y nosotros tenemos que asegurarnos de ser autosuficientes y predecir el worst case escenario debido al tema del cambio climático. El plan B sería
tener un almacenamiento de agua superior. Ahora mismo nosotros hemos identificado una temporada seca bastante acentuada de 4 meses y el almacenamiento que hemos construido es precisamente para almacenar 4 meses y medio de agua. Así como resultado de la actualización que estamos haciendo los estudios, resulta ser, por ejemplo, de que eso nos ofrece un factor de seguridad muy bajo con relación a los índices de cambio climático. Entonces, el plan B sería incrementar esa área de almacenamiento porque De en la acuerdo. temporada húmeda hay agua en abundancia. O sea, nosotros vamos a tener agua suficiente para llenar las instalaciones y descargar a la comunidad. Pero durante la temporada seca nosotros podríamos, obviamente, con permiso del gobierno, poder tomar agua del río cercano, pero desde el punto de vista de manejo comunitario y de la nativa, no sería lo más conveniente para el proyecto desde el Entiendo. inicio. Sí. Entiendo. Perfecto. Vamos a hablar ahora de proyecto minero en sí. Vamos a hablar de números. Vamos a hablar de qué puede ofrecer Gold Quest. Y vamos a empezar con el Romero, ¿no? Romero, como ya has explicado muy bien, es un proyecto subterráneo de alta ley, con cobre, oro y plata, diseñado para concentrado. Lo que has dicho, sin circuito de cianuro, con una narrativa fuerte de huella reducida por la naturaleza subterránea, por el enfoque de manejo que has explicado de relaves y estériles. En un números base públicos del estudio del PFS de 2016 reportó un NPV con el 5% de descuento de 202 millones, con un retorno del 28%. En reservas el proyecto era de aproximadamente 7 millones de toneladas de probables, con una ley promedio de 3,7 gramos por toneladas de oro, un 0,88% de cobre y un oro equivalente que sería como 4,9 gramos por tonelada para más de 1 millón de onzas de oro equivalente. Aparte de todo eso, recordemos que son números de 2016 con los precios de los metales en 2016. Aparte también tenéis el Romero Sur, que tiene pues más de 20 millones de toneladas de indicados, con 3,48 gramos por tonelada de oro equivalente, y en inferridos hay 3 millones adicionales, con 2,47 gramos por toneladas de oro equivalente. El punto clave es que a la empresa, ¿no? Como os he explicado, estás rearmando este caso de inversión, ya que el PFS han pasado 10 años y está completamente desactualizado. Y entiendo que la tesis actual es que va a mostrar pues unos números muy superiores. Habéis hecho también una actualización de diseño e ingeniería, donde debería capturar todas esas mejoras. Aparte de esto, si nos centramos en el distrito en sí, tenemos dos, digamos, acciones muy interesantes, que el primero es el Romero Gap, que sería la parte que uniría, digamos, de forma en una línea recta entre el Romero Sur y el Romero, donde evidentemente vais a priorizar esta zona por tener todo el distrito unido. Y luego lo que dijiste, el Cachimbo, el descubrimiento de un PMS en 2017 que está aproximadamente a 20 kilómetros sur del Romero. La primera pregunta, seguramente la que muchos están haciendo es, ¿en qué mes esperan tener ese Bankability Study y que esté disponible ya al público para explicarlo? Mira, el Bankability Study está programado para ser finalizado en el mes de julio, entre julio y agosto de este año, para el trimestre número 3. Ese es el estimado. Ahora, antes de eso, nosotros vamos a ir comunicando informaciones preliminares. Por ejemplo, una vez nosotros actualicemos el modelo de bloque, el modelo geológico, y tengamos una determinación nueva de reservas y recursos, es una información material que tenemos que informar al mercado. Una vez nosotros, por ejemplo, tengamos la nueva estimación de capital y tengamos y de costos de operacionales, y tengamos actualizados los nuevos indicadores económicos del proyecto, obviamente en su momento se va a ir comunicando también al mercado. O sea, nosotros vamos a ir comunicando información en la medida que la vayamos recibiendo de manera oficial de parte del consultor a lo largo del desarrollo del proyecto. Yo sé que
Y ahora te voy a hacer algunas preguntas que sé que no me vas a poder responder. Así que lo que te pregunto más es la opinión o cómo Luis Santana estaría contento, ¿vale? Cuando recibiera esa documentación, ¿no? Eh, ¿qué objetivos cuantitativos consideras buenos para este Bankability Study en temas de ¿estáis esperando tener muchas más toneladas, más ley de vida, más vida de la mina? Am, ¿Creéis que el retorno va a ser mucho más grande? ¿Qué tipo de NPV estáis visualizando? Y ya sé que no me puedes decir nada, pero quiero saber más en la opinión de que tú estarías contento con un resultado aproximado, ¿sí? Bueno, de la forma me hacen mucho esa pregunta y como tú bien señalas, o sea, no podemos entrar en ese ámbito de especulación, o sea, me lo tienen prohibido. Pero para ti y para tu público, nosotros la evaluación del proyecto se hizo en el año 2016 con precios de los metales, del oro, por ejemplo, a $1.300 la onza y el cobre a 2.50. O sea, todos sabemos que los precios actuales del oro y el cobre son muy superiores a eso, incluso los que se están utilizando para las previsiones de largo plazo. Ese es el punto número uno. Obviamente, el costo, tanto de CAPEX como de operación, Ok. se ha incrementado, pero no se ha incrementado en la misma proporción que se han revalorizado los metales. Entonces, por actualización de costos y de revenues, tenemos una ventaja con relación al escenario anterior. Por el otro lado, nosotros vamos a producir un concentrado de cobre limpio, casi no tiene materiales penalizables, y tiene el atractivo del oro y la plata, obviamente es muy apetecido. Actualmente en el mercado mundial de los concentrados hay una escasez, y los assumptions de costos que nosotros teníamos en el pasado, unos $80, por ejemplo, por tonelada para el tratamiento de nuestro concentrado. Hoy día los precios de largo plazo son muy inferiores a eso. Entonces, ese es otro factor que está jugando a favor del proyecto. El tercer punto es que nosotros en el modelo de recursos que se hizo en el pasado, se hizo tomando en consideración un envolvente de recursos de $1.400 la onza. Y el cut-off grade, la ley de corte que se utilizó utilizando esos factores económicos del pasado. Obviamente, al actualizarlo con los valores actuales, hay mineral que anteriormente estaba quedando fuera del plan como no económico, que ahora va a poder ingresar y va a tener un resultado, un payback. Entonces, nosotros vemos que prácticamente todos los indicadores, todos los factores importantes que inciden en el resultado financiero, económico del proyecto, en nuestro caso, están jugando en favor del proyecto. Entonces, yo no sé en qué magnitud, no puedo especular en qué magnitud nosotros vamos a mejorar esos indicadores financieros, pero nosotros estamos con un alto nivel de certidumbre de que el caso de negocios de Romero, una vez terminado el análisis que está haciendo el estudio de factibilidad, va a ser mucho más favorable que lo que teníamos actualmente en el 2016. De eso nosotros estamos muy seguros. Sí, de eso creo que nadie tiene dudas, más que nada porque además el NPV no salía a 202 millones, estáis cotizándose a 800. Es evidente de que incluso el mercado puede llegar a predecir eso. Tú mismo lo has dicho, el oro básicamente ha multiplicado por 4 desde que estabais haciendo esto y una cosa que a mí en su momento me sorprendió mucho, ¿no? De estas leyes. Estamos hablando de que ley promedio 3,72. Es evidente de que la ley de corte puede ir mucho más abajo, ¿no? Sí. Entonces, realmente una ley más abajo, más reservas, más vida de mina, bueno, realmente tiene un potencial para estar. Ah, y yo te lo voy a volver a preguntar otra vez, simplemente para saber un poco, y me puedes dar un rango, también me estaría bien, pero eh, Luis Santana, ¿con qué rango de INPV estaría contento, ¿no? Que saliese ese estudio? ¿Cuál es el sentimiento de alguna forma que tienes para estar satisfecho?
Es que no te puedo decir. Vale, Amadeo, vale, 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 no vale. puedo. O sea, Vale, vale. honestamente. No, que y Bueno, era una nosotros hemos, opinión, ¿eh? Era una opinión, no era no, que me dices es un que número. nosotros hemos hecho análisis y Sí, consultores que tenemos, tenemos el modelo financiero anterior y hemos hecho algunas sensibilidades. Y la verdad es que dan números interesantes, pero no podemos utilizar eso como una herramienta de comunicación del proyecto. O sea, es ilegal eso, por eso no lo puedo hacer. entiendo, entiendo. Am, ¿qué parte de potencial de crecimiento eh, ves o es más interesante para Gold Quest o ves más fácil o queréis aprovechar? Porque para mí hay dos como muy fáciles. Uno es explorar el gap, ¿no? Que tenéis Ujú. y la otra es la extensión en profundidad de Romero que sigue abierta, ¿no? ¿Cuál es para vosotros el proyecto prioritario de estas dos? Bueno, nosotros ahí son tres. Romero está abierto hacia el sureste, hacia el noroeste y down the planche, o sea, hacia la Ah, vale. profundidad también hacia el noroeste. Entonces, nosotros tenemos una campaña, tenemos ya diseñado unos targets en Romero Mm, que no hemos empezado a perforar porque estamos terminando la perforación para los inputs de la factibilidad. Estamos terminando la hidrogeología, que termina ahora en la primera semana de febrero y terminamos en febrero las perforaciones para la geotecnia. Entonces, a finales de febrero, inicio de marzo, nosotros vamos a empezar a hacer perforaciones para hacer el testing del objetivo hacia el noroeste, que es el que vemos que tiene mayor probabilidad de darnos una continuación de la mineralización. Nosotros vamos a tratar de perseguir la mineralización del yacimiento a lo largo del noroeste con relación y vamos a ir a profundidad también. Hacia profundidad tenemos una limitante y es que nosotros todas las perforaciones que hemos hecho en la zona hasta ahora y las que continuamos haciendo, las hacemos utilizando máquinas portátiles de estas que se desarman y arman y son trasladadas con el uso de mulas en diferentes zonas. De esa manera tenemos un impacto insignificante desde el punto de vista ambiental, porque utilizamos los mismos caminos que utilizan los comunitarios sí. para ir a hacer cultivos. Entonces, esas máquinas tienen una limitante de 500 hasta 550 metros de profundidad. Entonces, eso es lo máximo que podemos perforar, por lo menos en esta etapa. Entonces, objetivo número uno es el noroeste para ver si podemos darle continuidad al yacimiento y el objetivo número dos es, como señalas, hacia el sureste y tratando de identificar a ver si encontramos la conexión entre el Romero y el Romero Sur, que está ahí en la zona que le hemos denominado como el gap, que es un gap de 2 kilómetros, que ya hemos perforado en el pasado. Y que de hecho una de las perforaciones en el pasado terminó en profundidad a unos 400 metros con 5 gramos por toneladas Wow. y no se le dio continuidad. Nosotros en la reinterpretación que hemos hecho, la base de datos que tenemos, nos encontramos con esos indicios. Se hizo una reinterpretación de la geofísica y vemos una clara identificación de anomalías en ese sector y es la que tenemos que perforar. Esa sería noroeste, prioridad número uno, y hacia el sureste, en esa zona del gap, sería la prioridad número dos. Has comentado que la bancabilidad la vais a tener sobre verano. También has comentado que los permisos ambientales es probable que sea en otoño. ¿Cuándo consideráis en vuestro Gantt chart la decisión de construcción, digamos? Mira, la decisión de construcción, yo pienso, en mi opinión, debemos tomarla antes. Nosotros creo que tenemos todas las condiciones, tanto de caja, de apoyo comunitario, de apoyo del gobierno y del mercado, como para nosotros hacer un fast track development del proyecto Romero y quisiéramos pasar a construcción tan pronto recibamos la concesión de explotación por parte del gobierno dominicano, que esperamos recibirla para el último trimestre de este año. Entonces, la decisión de construcción nosotros deberíamos estarla tomando a finales del trimestre número 3 o a inicios del trimestre número 4, porque tenemos que empezar a hacer compromisos para ordenar los equipos principales del proyecto antes de finalizar el año. Muy bien.
¿Cuál es de alguna forma el endgame para vosotros? ¿Es realmente construir y operar? ¿Es vender el proyecto una vez ya estáis a punto, ¿no? ¿O una joint venture? El hecho de que tengáis a Nico Eagle en el accionariado, pues debe demostrar de que tienen un interés real en el proyecto. ¿Cuál es vuestra visión aquí? Nuestra visión, tanto personal como del consejo y de los accionistas, que nosotros construyamos la operación de la mina Romero, y tengamos una empresa que tenga la capacidad de poder operar a nivel de un distrito minero en la zona. O sea, construir, desarrollar, producir Romero y potencialmente descubrir una segunda, una tercera mina que pueda continuar expandiendo la vida de ese recurso. O sea, eh, en mi opinión, no sería una decisión acertada, nosotros teniendo la oportunidad de desarrollar el proyecto, que no lo hiciéramos. Obviamente, hay muchos factores que no dependen de nosotros, o sea, nosotros respondemos a los dueños de la empresa, que son los accionistas de la empresa, y habrán decisiones en su momento que los accionistas tendrán que pronunciarse en una dirección u otra. Pero en mi opinión, nosotros creo que tenemos todas las condiciones para poder desarrollar a Romero y ponerlo en operación. Además, yo creo que una de las diferencias, digamos, y que demuestra lo que estás diciendo en comparación a otras empresas, digamos, exploradoras o desarrolladoras que he entrevistado, es que realmente tienes la experiencia de operaciones de planta y que por lo tanto se puede llegar a poder gestionar de una forma óptima, como ya has demostrado en otros proyectos. Así que sería realmente muy interesante. Tengo únicamente un par más de preguntas antes de terminar. La primera es, sé que habéis levantado todo este dinero últimamente, sobre todo en accionistas de República Dominicana. Me pregunto un poco qué caja tenéis y qué podéis hacer o cuánto tiempo, digamos, podéis estar con esta caja, porque realmente os quedan pocas cosas como para tomar, digamos, la decisión de construcción. Evidentemente allí habrá otro financing que será de otra magnitud y de otra manera, pero podéis aguantar, podéis hacer todo lo que queráis hacer hasta entonces o cómo estáis. No, estamos muy bien, gracias a Dios. O sea, nosotros tenemos en caja a finales de diciembre unos 61 millones de dólares. Y el presupuesto que tenemos para este año, de manera actualmente, son unos 16 millones de dólares canadienses, tanto para el Background Feasibility Study, como para los estudios de evaluación ambiental, como para el trabajo comunitario bien intenso que tenemos este año 2026, y también con recursos asignados para la exploración. No solamente la exploración near pit en Romero, sino que también tenemos un Greenfield Exploration Program que estamos haciendo en Cachimbo. Entonces, estamos con una caja sana que nos permite financiar lo que estamos haciendo ahora, y obviamente puede respaldar la decisión de construcción llegado el momento. Mientras podemos recibir entonces, como bien señala, ya el financiamiento para construcción, que va a ser en una escala mayor. Ya. Am, Antes de terminar, para poder poner en plan de resumen, ¿podrías decirnos a un inversor que entrase ahora, ¿no? En principios de 2026 a Gold Quest, cuáles son los hitos que podría esperar para la compañía en este 2026? Sí, claro. Es una etapa muy interesante. Yo lo veo en la curva del horizonte, es una etapa de creación de valor clara, porque no solamente tenemos un cronograma en proceso de desarrollo del proyecto con los estudios de evaluación de impacto ambiental. O sea, nosotros tenemos que ir haciendo comunicados de cómo vamos avanzando en los estudios ambientales. Por ejemplo, cuando hagamos esta segunda vista pública, eso se va a notificar y se le va a notificar al mercado el resultado de lo mismo. En la medida que vayamos avanzando con el estudio de factibilidad, hay algunos entregables parciales que se van a entregar, que se van a comunicar. El nuevo modelo, por ejemplo, de reserva y recursos, es un input importante. Nosotros, como mencionaba, en finales de febrero, marzo, vamos a empezar a hacer perforación
para perseguir la extensión de Romero hacia el noroeste. Ahí pudiéramos empezar a anunciar resultados que pudieran ser interesantes de aquí a mitad de año. Y al mismo tiempo también, no solamente Romero, sino que vamos a estar reiniciando nuestras perforaciones, nuestras exploraciones en Cachimbo, para tratar de ver si podemos determinar un recurso en esa zona. Entonces, las perforaciones se están iniciando en este momento y a partir de febrero vamos a empezar a hacer comunicaciones al mercado con relación al desempeño que tenemos en esa área. O sea, es una etapa interesante de entrar a nuestra empresa, porque tenemos un proyecto en claro camino de desarrollo y una empresa que tiene un enorme potencial por las concesiones de exploración que tenemos de poder el día de mañana poder tener otro descubrimiento. Obviamente para el próximo año 2027 ya estaremos hablando ya no de una empresa junior de exploraciones, sino una empresa con un proyecto en desarrollo, en construcción. Y eso obviamente tiene un tremendo valor de generar, perdón, de generación de valor también. No, muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo y por explicarnos este proyecto. La verdad que he aprendido mucho, primero porque sois la primera empresa de República Dominicana para conocer cómo es el país, para conocer la historia de Gold Quest, que realmente creo que es una historia muy bonita y realmente de mucho futuro. Espero poderte volver a entrevistar dentro de unos meses cuando pues todos estos permisos hayan avanzado, cuando tengáis el PFS, cuando empezáis a tener todas las notificaciones ambientales y así poder transmitir pues todos estos avances. Sin más, muchísimas gracias por tu tiempo y hablamos pronto. Gracias, Amadeo. Un placer conocerte. Bye. Espera, voy a parar la grabación y ¿qué tal? Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.